Bienvenidos a Tertuleando lo Legal con Rocío Moreno Caballero. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tertuleando lo Legal, donde el derecho se sirve con café. Hoy vamos a tocar un tema de gran relevancia en nuestra sociedad y la inteligencia artificial y la protección de nuestros datos personales. Nos preguntamos constantemente qué pasa con nuestra información en Internet, quién la usa y con qué intención. Hoy vamos a responder esta pregunta con un enfoque netamente jurídico. Con la expansión de la IA en nuestra vida diaria, desde redes sociales hasta en aplicaciones de salud, es vital entender cómo se manejan nuestros datos personales y qué derechos tenemos. Vamos a hablar de leyes, derechos y riesgos en esta era digital. Cuando hablamos de protección de datos, nos referimos a un conjunto de derechos y normativas que buscan proteger nuestra información personal, contra el uso indebido o sin consentimiento. En Colombia, la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios son la base de nuestro marco jurídico en este tema. Esta ley nos otorga el derecho a saber quién usa nuestra información y con qué propósito, y la posibilidad de reclamar si algo no se ajusta a lo que nosotros autorizamos en algún momento. Ahora, con la IA, estos derechos se enfrentan nuevos desafíos. La IA no solo almacena datos, sino que analiza, aprende y puede predecir comportamientos basados en esa información. ¿Y qué pasa en Colombia al respecto? Aunque la ley 1581 protege nuestros datos personales, aún no tenemos una regulación específica que limite o norme el uso de la inteligencia artificial con fines de perfilamiento. Entonces, ¿cómo o dónde queda nuestra privacidad cuando las leyes no evolucionan al ritmo de la inteligencia artificial o de las tecnologías? La falta de una normativa clara sobre la IA genera vacíos legales que pueden ser aprovechados por diferentes empresas y no nos garantiza el uso ético de nuestros datos, de nuestra privacidad. Esto implica que debemos nosotros como usuarios y la legislación hacer algo al respecto y nosotros como usuarios prever ese tipo de situaciones para que no se comparta de manera irregular toda nuestra información, porque muchas veces vemos que hay empresas que ya tienen nuestra información sin siquiera nosotros haber tenido algún tipo de contacto o autorización de que esa empresa cuente con nuestra información. Lo que hacen algunas es vender nuestros datos. Entonces aquí es cuando nosotros debemos exigir al Poder Legislativo que se pronuncie al respecto y que vaya al ritmo de la inteligencia artificial. Los beneficios de la IA son innegables, pero cuando hablamos de privacidad hay riesgos importantes que deben ser considerados. Uno de los riesgos más comunes es la recopilación sin consentimiento informado. Una práctica que viola el derecho al consentimiento informado protegido por la Ley 1581 y reafirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio. El problema es que muchas plataformas no son del todo claras respecto a qué datos recopilan y cómo los utilizan. Luego está otro importante y es el perfilamiento, que implica riesgo de discriminación y uso excesivo de nuestros datos personales. La Ley 1581 permite el uso de estos datos personales solo cuando existe una autorización o en casos previstos por la ley. Sin embargo, la IA puede cruzar datos de distintas fuentes, muchas veces sin que el usuario lo sepa. Este perfilamiento puede tener consecuencias de discriminación, ya que nos clasifican y nos exponen a riesgos sin control sobre nuestros procesos de decisión automatizada. Luego está el riesgo de seguridad, ya que los sistemas de la IA que manejan grande volumen de información son un objetivo atractivo para los hackers. Una brecha de seguridad que filtra datos puede comprometer no solo nuestra privacidad, sino también incluso nuestra seguridad. Al exponer información
que podría ser utilizada en delitos, según o delitos establecidos en el Código Penal, el uso indebido informado puede tener consecuencias legales, pero lamentablemente la regulación actual no siempre es suficiente para evitar este tipo de incidentes. Recordemos que yo hablé de unos delitos informáticos, pero la verdad es que se queda un poco corta en la ley o el derecho penal en cuanto a tipificar ciertos delitos a nivel informático y mucho más cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, que esto es algo que todavía no se ha reglamentado en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Aunque los riesgos son reales, nuestros derechos también lo son. Y en Colombia contamos con ciertas protecciones legales que debemos conocer y saber aplicar. Por ejemplo, la Ley 1581 establece el derecho a que los titulares de la información, es decir, nosotros, sepamos quién tiene nuestros datos, para qué los usa y con quién los comparte. Este derecho nos da poder de exigir transparencia en el manejo de nuestros datos. Así que tenemos también el derecho a solicitar que nuestros datos se corrijan o eliminen, especialmente cuando no se están utilizando conforme al propósito que fue autorizado en su momento. Esto incluye tanto los datos visibles como aquellos que las plataformas y servicios guardan en segundo plano. Y la Superintendencia de Industria y Comercio regula el cumplimiento de este derecho en Colombia. Asimismo, podemos limitar el uso de nuestros datos, en especial con fines comerciales o de perfilamiento. La Ley 1581 permite que un usuario restrinja el uso de su información en ciertas actividades y es importante recordar que esto no solo aplica para las empresas nacionales, sino también para las empresas internacionales que operan en nuestro país, aquí en territorio colombiano. Bueno, hasta ahora hemos hablado de derechos, pero ¿cómo podemos protegernos de forma más proactiva? Una de ellas podría ser leer las políticas de privacidad. Sabemos que es bastante tedioso, muchas veces larguísimas, pero leer las políticas de privacidad es el primer paso para entender cómo se maneja nuestra información. ¿Sí? La ley 1581 exige que las empresas detallen qué datos van a recopilar o están recopilando y cómo los usan o los van a utilizar. Así que no temas leer o hazlo y pregunta si es necesario. Otro punto sería ajustar los permisos en tu dispositivo. Revisar los permisos de esas aplicaciones en tu teléfono o computadora. No todas las apps necesitan acceso a tu ubicación o a tu cámara. Recuerda que tienes el derecho de modificar cuantas veces quieras esos permisos en cualquier momento y esto puede ayudar a proteger tu información personal. Por último, considera herramientas de privacidad como VPNs y, si es posible, utiliza aplicaciones encriptadas para la comunicación. Además, también existen plataformas que permiten gestionar mejor el uso de las cookies, como el navegador en modo incógnito. En resumen, no podemos detener el avance de la IA, pero sí podemos hacer uso de las herramientas legales para protegernos y tomar decisiones informadas sobre el uso de nuestra información personal. Es supremamente importante, por ejemplo, esto último de usar el modo incógnito, sobre todo cuando vas a hacer transacciones, es decir, vas a hacer alguna compra electrónica o vas a hacer alguna transferencia de tu cuenta a otra, cuando vas a utilizar los datos de tus cuentas bancarias o datos de tus tarjetas de crédito, preferiblemente siempre hacerlo en ventanas modo incógnito. Y bueno, la inteligencia artificial y el tratamiento de datos avanzan rápidamente. Sin embargo, nuestros derechos a la privacidad y protección de estos datos personales deben ser siempre prioritarios. Y aunque la regulación actual puede quedarse un tanto corta o muy corta, hay herramientas y derechos que nos permiten exigir más transparencia y protección en este ámbito. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Tertuleando lo Legal. Recuerden proteger siempre sus datos personales para su tranquilidad y seguridad. Nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerden que aquí en Tertuleando lo Legal es donde el derecho siempre se sirve con café. Bye bye.
fue Tertuliando lo Legal, un podcast jurídico.